Que concita la atención de gran parte de la República Argentina. Se desarrolla en Río Cuarto y tiene que ver con el crimen de Nora Dalmazo. Pasaron más de 15 años para que se llegue a una instancia definitiva y se acercan las etapas finales en este juicio donde el principal y único imputado es el viudo Marcelo Macarrón, con una serie de avatares, de contratiempos y de curiosidades en su desarrollo. Está con nosotros Florencia Igarza, ella es colega periodista de la ciudad de Río Cuarto. Vamos a charlar con ella sobre el desarrollo de este juicio y por allí qué es lo que se puede anticipar de cara al final de esta instancia judicial. Florencia, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Germán Giachero te habla. Hola Germán, buenas noches para vos y para toda la audiencia. Muchas gracias por atendernos, Florencia. Bueno, a ver, si es posible hacer una síntesis o por lo menos lo más importante que ha dejado hasta aquí el juicio, tomando en cuenta que se acercan las etapas ya finales. Sí, bueno, mira, mañana 14 de junio se van a cumplir exactamente 3 meses desde que arrancó este juicio. Digo, eso ya no es habitual porque uno lo naturaliza, pero 3 meses de juicio, es la semana 14 justamente la que va a comenzar. Han pasado más de 70 testigos y lo cierto es que no ha surgido ningún dato nuevo en todo este tiempo. Dato nuevo, nada. Todas opiniones, títulos periodísticos, nosotros tenemos, sí, todo el tiempo los testigos te dan alguna frase relevante y demás, pero con eso, en realidad, un título periodístico no es una prueba. Entonces, en ese sentido, la acusación, recordemos que Marcelo Macarrón está acusado de ser el instigador, el que planeó la muerte de su esposa, el que la mandó a matar con un sicario, según manifestó el fiscal Pizarro, que es el de la última acusación que eleva la causa a juicio. Bueno, en base a esa acusación no hay nada nuevo, más allá de indicios que pudo recolectar el fiscal de la instrucción de la investigación, pero en el juicio absolutamente nada, y como bien señalás, está muy cerca, la verdad, de terminar, porque ya tanto la defensa como el fiscal de Cámara han desistido, han renunciado a unos 160 testigos que estaban en la prueba inicial. Eran unos 300, imagínate. Obviamente no iban a desfilar los 300 testigos, lo hicieron más de 70, y bueno, el resto consideraron que ya no son necesarios. Bien, ¿y esto a qué se debe? ¿Por qué no son necesarios estos testigos según las partes? Bueno, porque, o sea, ahora justamente lo que técnicamente, cómo está evolucionando el juicio es en función del principio de necesariedad. Es decir, si un testigo es necesario, o sea, si va a aportar algo en esta instancia, imagínate 3 meses que llevamos, o no. El fiscal ponía un ejemplo de la esposa del hombre que organizó el asado en Banda Norte, donde allí estaba, por ejemplo, el primer imputado, Mañasco. Bueno, ¿qué puede aportar la esposa del hombre, del organizador del asado? Imagínate que hay muchísimos cruces, digamos, de testigos que son, obviamente, irrelevantes. Hay una sola testigo, una sola que puede llegar a comparecer de forma presencial en lo que reste del juicio. ¿Quién es? Alicia Cid. Es quien era la amante de Marcelo Macarrón. ¿Qué ocurre con esta testigo? Están esperando un estudio psicofísico, digamos, pericias psiquiátricas, psicológicas, para saber, determinar si puede declarar en el juicio o no, justamente por estas cuestiones de tipo cognitivas y demás, a ver si tiene el apto o el visto bueno de médicos para comparecer. En caso de que eso ocurra, ahí es probable que, se llegue a los tribunales de Río Cuarto a declarar, pero es la única, te diría. Se llegó a esta instancia judicial luego de muchísimos años, lo decíamos, más de 15 años, donde en el medio hubo de todo, hasta cuestiones y acciones vergonzosas. ¿Se ha podido aclarar algo o, digamos, se embarró más la cancha en todo este tiempo que se desarrolló, casi 3 meses que se cumplen mañana de este juicio, Florencia? No, mira, en el juicio, de hecho, se la sigue revictimizando a Nora Dalmazo, como ha ocurrido durante todos estos años, por ejemplo, con preguntas, ¿no? Recuerdo hace poquito, una de las últimas testigos fue la hermana, o una de las hermanas de Marcelo Macarrón, Gabriela Macarrón, a la que el fiscal le preguntó textualmente, si usted la cree capaz a Nora Dalmazo de estar con otro hombre cuando su esposo estaba en Punta del Este. Recordemos, en aquel momento estaba jugando el torneo de golf en Uruguay. ¿Usted la cree capaz de estar con otro hombre?
además, ¿qué se supone que uno tiene que responder, no? Digamos, ¿qué puede aportar eso? Es una opinión también, pero de vuelta metiéndose sobre la vida íntima de Nora Dalmazo una y otra vez. Y eso obviamente te digo que la sociedad lo está captando. Es más, te digo que este miércoles, va a haber una movilización, en realidad una concentración en tribunales de parte de la ciudadanía. La ciudadanía se va a convocar allí en la explanada de los tribunales de Río Cuarto para pedir justicia por Nora Dalmazo y un basta de impunidad. En realidad pasa por ahí, porque se advierte como que el crimen, la verdad es que hay muchas posibilidades de que quede impune. El viudo, el único imputado en esta causa, tuvo algunos problemas de salud, estuvo internado. ¿Cuál es en este momento su situación, su estado? Sí, efectivamente le han colocado varios stents, digamos, durante todos estos días. De hecho, fue muy extraño cuando Michel Rorer, que era una declaración muy esperada, la del francés, cuando Rorer estaba saliendo de los tribunales de Río Cuarto, exactamente en ese mismo momento, Marcelo Macarrón estaba saliendo del Instituto Médico, donde había sido intervenido y demás, y este viernes que pasó también, digamos, le colocaron otros stents, justamente por una situación de cardiológica, lo que te dice la defensa es que también es por el estrés del juicio y demás, pero hay que decir que él va todos los días a tribunales. ¿Qué ocurre? En las últimas semanas se ha empezado a retirar, o sea, él va a los tribunales, arranca la audiencia, y allí le pide al tribunal retirarse para ir a hacer reposo. Pero bueno, se lo ve, digamos, bien como para seguir yendo, solamente una cuestión de seguir la recomendación médica. Aparecieron por allí las voces de especialistas planteando la cuestión de que, por ejemplo, no serían sicarios los que cometieron el crimen, y por otro lado tomó algún matiz o algún valor las cuestiones de las pruebas genéticas. ¿Hubo aportes significativos en este sentido, Florencia? No, en cuanto a la prueba genética, mira, es como que hay dos líneas, ¿no? Y te digo que sobre todo la fiscalía, obviamente que la defensa también, pero la fiscalía, y eso es lo que ha sorprendido, tomó la posición de Córdoba, de lo que era el CEPROCOR y demás. ¿Y cuál era la línea de Córdoba? Bueno, no hay semen de Marcelo Macarrón, mientras que el bioquímico y los forenses de Río Cuarto, que fueron los que recolectaron la prueba, los que estuvieron en la escena del crimen, los que la procesaron a esa muestra, bueno, determinaron que sí había. Y de hecho, estas personas, los forenses de Río Cuarto, fueron tenidos en cuenta o fueron clave para la acusación del fiscal Daniel Miralles, creo allá por el año 2016, que, recordemos, Miralles lo imputa a Macarrón de autor material. O sea, los complicaba esta parte genética, digamos, y estos forenses lo complicaban a Macarrón con la autoría material. Bueno, tanto Córdoba, como te digo, lo que hacen es desencriminarlo de la escena del crimen y, el fiscal cree más en esa línea. Al menos es lo que se ha visto en las audiencias, porque tanto el bioquímico como el forense Subirach han sido duramente cuestionados, les repreguntaron de todo, y bueno, es como una cuestión de a quién le crees. Es increíble porque es la misma prueba con dos valoraciones o interpretaciones distintas, y bueno, ahora hay que ver qué es lo que decide el fiscal Rivero. Nos enteramos habitualmente por medios, colegas, del desarrollo del juicio. Bueno, vos cubrís habitualmente su desarrollo. ¿Hubo allí, o trascendió por lo menos, que a un testigo clave no se le hicieron preguntas destacadas o preguntas que aportaran algo significativamente con la causa? ¿Esto fue así realmente, que no hubo preguntas importantes y destacadas de parte de quienes tienen a cargo esta función? Sí, totalmente, y creo que el caso más emblemático fue el de Daniel Lacase, que es absolutamente clave, o sea, pero en cualquier acusación, en todo este caso, es clave por, el vínculo con Macarrón. Recordemos que era el vocero de Macarrón en el comienzo del caso, el que hablaba con la prensa, el que, el que mantenía el contacto con los medios, con todo el mundo, era Lacase, que representaba a la familia. Bueno, en el juicio se dijo que no era el vocero, se desmintió todo esto, y como bien señalás, no se hicieron, no solamente a Lacase, sino a nadie, las preguntas trascendentales, por ejemplo, en cuanto a lo económico. O sea, esta acusación se basa, o es uno de los principios, la parte económica. Bueno, ¿cómo era el patrimonio
bueno, de Macarrón, cómo llevaban las cuentas y demás. No se habló de la cuestión económica. A nadie le preguntaron nada de los bienes, nada. Entonces, bueno, la verdad que es un poco tan extraño, mira que te digo que también lo que ha generado ruido y ha sido noticia aquí en Río Cuarto en relación al juicio son declaraciones de otro juez, o sea que no es uno que está en el juicio, sino otro juez de Río Cuarto que está actualmente en funciones, que ha sido crítico de la investigación, del juicio y hasta ha manifestado ante la prensa que Macarrón tiene un trato distinto, privilegiado, digamos, en relación a otros imputados. Bien, Florencia, te quería consultar más ya en el plano de la opinión personal y en relación a la percepción que tenés vos, que tienen los colegas así que cubren el juicio, por allí lo que vos percibís en la sociedad de Río Cuarto. Vos hacías mención en un comienzo a la posibilidad de que ojalá este juicio no quede impune, que el crimen de Nora Dalmaso tenga un culpable, ¿no? ¿Cuál es tu percepción en realidad? ¿Qué es lo que sentís vos? ¿Qué es lo que sienten los colegas allí que cubren habitualmente el desarrollo de este juicio? Mira, vamos para la audiencia que quizá no está tan en tema, digamos, hay que decir algo que tiene especial este juicio. Si el fiscal de Cámara no acusa, el juicio se termina ahí. O sea, este es un juicio por jurado popular, hay jurados populares. ¿Qué ocurre? Como no hay querella, no hay una parte que reclame, digamos, justicia por Nora Dalmaso, sino que está la defensa de la fiscalía. Bueno, si el fiscal no acusa, si pide la absolución, el juicio se termina ahí y el jurado popular habrá pasado 3 meses en vano y habrá perdido tiempo. Bien, teniendo en cuenta eso, o sea, es el único que tiene como la llave primera es el fiscal. Bueno, o sea, lo que puede ocurrir es absolutamente cualquier cosa. Puede pedir la acusación, digamos, puede acusarlo como el instigador, como es la acusación actual con la que llega al juicio Macarrón, pero también puede pedir, la verdad, la absolución y esto es como vos me preguntás, ¿no? Es una sensación y puede ocurrir lo contrario, pero digo, la sensación en virtud de cómo ha ido el juicio, si vos no tenés ningún dato nuevo, si vos no tenés pruebas que respalden, ni siquiera se sabe cuántos sicarios fueron, o sea, no tenés al sicario, no tenés cuánta plata digamos, le pagaron justamente a ese sicario o a esos sicarios, no tenés una factura, no tenés nada en todo el juicio, no sacaste nada, ¿cómo vas a acusar? Digamos, pueden acusar igual, hay fuentes judiciales, nosotros hemos charlado y te dicen, le alcanza con acusar al fiscal, le alcanza con acusar, pero sería en base a indicios, es decir, puede hacerlo, pero es muy débil, es muy débil. La verdad que el camino a la absolución y por ende a la impunidad hoy es muy, muy fuerte, lamentablemente. Lamentablemente, es cierto. Florencia, te agradecemos muchísimo por este contacto, por toda la información excelente que nos has brindado. Hasta el próximo encuentro. Muchas gracias a ustedes. Chau, chau. Hasta luego. Nosotros avanzamos, tenemos más información para